¿Y tienes alguna duda con respecto a esos? O sea, estás en el capítulo 4, más o menos por mitad, por así. Sí, también he estado viendo por partes las grabaciones y, y también he estado ordenando algunas ideas, ¿no? Pero no, como no había asistido a algunas, las dos, creo que no asistí a la primera, la segunda, creo que recién a la cuarta, ahí recién asistí entonces. Claro. Les iba a comentar, no va a haber video de la sesión 5 porque bueno, la sesión cuando se grabó primero, eh, que me olvidé grabar. Y luego cuando lo hicimos de nuevo, la semana anterior, sí lo grabé, pero como mi computadora estaba media fallando, la tuve que reiniciar. Y ahí como estaba grabando, cuando la reinicié, el video se dañó. De repente, si alguien tiene un programa como para reparar videos dañados, lo podríamos recuperar, pero si no, entonces ya fue. Lo que sí subí es Ni la parte de hablar. repaso. Ujú. Lo que sí puse es la parte de repaso, eso sí está. El resto, bueno. Eh, a ver, entonces Luis nos comenta que está en el capítulo 4, ¿no? Eh, y con respecto a esos primeros 4 capítulos, ¿tienes alguna duda? ¿Hay algo? Creo que más ejemplos, creo que me ha faltado a mí porque ya he reconocido ahorita las, se podría decir como los elementos principales de la historia interconductual o del campo, la teoría de campo de Cantor, ¿no? Como la función de estímulo-respuesta, el, el organismo, el cemento, la historia interconductual, el contexto internacional, son varios elementos, ¿no? Que es, para enumerarlos me tardaría de repente, pero lo que me ha faltado es una extensión de ejemplos para poder más bien precisar en un caso en específico todos los elementos que constituyen ese campo, ¿no? Que es un evento psicológico. ah, Mm, ¿Tú crees que podrías de repente, tal vez para la próxima semana o durante la semana, crearte un ejemplo y nos presentas, donde vas analizando un segmento? Claro, a ver, claro, voy a intentar. Ujú. Ujú. Sería bueno también, Cristian, también podrían hacerse uno. Sí, lo intento y ya presento la siguiente semana. Claro. Sí, en realidad es bastante bueno, ¿no? Poder Lo, hacer. Ujú. en la parte del medio de contacto, eso tengo una pequeña duda de repente, que es solamente tiene que estar, bueno, el medio de contacto es aquello que posibilita la interacción entre el estímulo y el organismo, ¿verdad? Pero eso tiene que ser físico-químico, ¿no? Claro. O cómo exactamente tiene que, o sea, ¿cuál es lo que posibilita o hace que sea un medio de contacto, mejor dicho? Sí, es físico-químico, ¿no? O sea, es como que, digamos, tú no puedes entrar en contacto con un estímulo si no hay contacto con él. O sea, tú no puedes interactuar con un estímulo si no entras en contacto con el estímulo. Por ejemplo, ahorita estoy interactuando con ustedes, pero para poder hacerlo y verlos visualmente tengo que haber encendido la luz, ¿no? Entonces, si lo apago, ya no los veo. Claro. Bueno, aunque la pantalla de la computadora del celular también emite un poco de luz, ¿no? Ahí también puedes ver Ah, cuál. claro. Claro, o sea, es como que es necesaria esa iluminación, ¿no? En el ambiente para poder entrar en contacto con el estímulo. Si no, pues no entras en contacto y simplemente no hay interacción. O, igual, digamos, si Sería como de tu digamos, internet o la conexión que tienes. Si es buena, podría facilitar. Si es mala, tendrías un retraso y no sí, posibilitaría. creo que estos aparatos también se podrían, no sé si, creo que también se podrían considerar medios de contacto, ¿no? Los celulares,
Claro, Cantor no lo especifica, pero asumiría que sí, ¿no? Dado que estamos interactuando con la otra persona. O sea, el Ujú. objeto de estímulo y el estímulo sería la persona, ¿no? Sí, si no entran en eso, podrían entrar en el contexto de la interacción también. Sí, en realidad sí podrían encajar ahí también. Una de las dos, pero como a Cantor no le tocó esto del internet, pues hay que intentar precisarlo en uno de los dos, pero sí es esa definición de que lo que es lo que posibilita, ya con eso no nos complicamos, porque pues es lo que nos permite que nuestros sentidos puedan traducir eso físico-químico a algo psicológico. Ya si ya lo percibes con el oído, puede ser una palabra o una alarma. Para el oído no importa, es el cerebro el que hace de que esa es una palabra y ya. Bueno, sí, más o menos. Bueno, Y, no sería tanto el cerebro, pero bueno, y bueno, sí ya lo verían. con respecto al límite de campo o el límite del evento, que eso también, esa parte no lo he precisado todavía, no tengo, Claro, Cantor no lo detalla, ¿no? En su capítulo, o sea, está como que dibujado o sea, en el segmento, lo dibuja, lo señala, pero no explica a qué se refiere con claro, límite de campo. Eh, me explica. mm, Bueno, yo por lo que entiendo es de que es todo aquel elemento o estímulo que está fuera de ese segmento interconductual, ¿no? Pero que no forma parte de la interacción de repente. Y lo otro tenía que la duda del contexto interaccional o de los factores situacionales. O sea, ¿eso vendría a ser todas las personas que están implicadas en solamente ese segmento o cómo específicamente? claro, se estaría en el segmento, ¿no? Porque el análisis de Cantor es un análisis de los segmentos. Ujú. Bueno, podría estar de repente en más de un segmento, ¿no? De repente. O sea, podría ser que un mismo factor esté presente en varios segmentos. No habría nada que lo impida, pero claro, el análisis de Cantor se centra más en el análisis de los segmentos. Sí, algo que a mí me ayudó para entenderlo es si algo no es un estímulo, un medio de contacto o parte de la respuesta, se pone como contexto, porque en las definiciones del libro ahí sale de que es algo que no va a interactuar con el organismo, pero va a afectar la interacción, como creo que el ejemplo que ponía era lo de un ruido, o sea, que son dos personas platicando, pero pasa una podadora, creo. La podadora no viene ni de la otra persona, ni de la que está respondiendo, ni es un medio de contacto, pero va a molestar en el sentido que la, la persona que está estimulando a que la otra hable no le va a entender y pues, no va a haber interacción correcta, por así decirlo. Va a haber interacción, sí, pero pues vaya, contextualizada en que hay un ruido que molesta, no se va a poder eh, conversar tranquilamente. Y si sí tiene que ver, si es parte del estímulo-respuesta. El límite de campo es todo elemento que, como tú comentabas, Luis, está en el segmento en cuestión, pueda o no estar presente en la interacción. ¿Cómo saber cuál es? Pues ser muy buen observador del segmento, ¿no? O sea, usualmente ya varía mucho de el psicólogo que está observando la situación, el poder describir bien el límite de campo, decir hay dos mesas, bla, bla, bla. Ahora, que eso tenga un valor en la interacción, uno no puede saber. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. No sé, por Yo ejemplo, se me entendería ocurre. que, Ah, sí, perdón. no sé, yo entendería, digamos, que el límite de campo es, o sea, sí es lo que está presente, como lo que forma parte de la interacción, ¿no? Digamos, sino que lo que ya está fuera de ese límite es lo que, claro, eso ya no interactúa. O sea,
O sea, ya no forma parte ni siquiera como factor situacional, ¿no? Lo que está fuera del límite, porque eso ya no está participando. Justamente. Este es un poquito del dibujo, ¿no? Entonces, sí, o sea, se podría decir que, bueno, ahí menciona los factores situacionales pueden afectar directamente al organismo, ¿no? Como por ejemplo, estados fisiológicos, ¿no? Como tal vez enfermedades, dolores, que son cosas que pueden afectar, digamos, ¿no? La interacción, digamos. El hecho de que una persona se pueda ajustar a lo que se le está presentando, digamos, una amputación, una herida, la fatiga, una cierta adaptación de los sentidos también, también, ¿no? O sea, son factores del organismo que podrían afectar, ¿no? Cómo interactúen. También los factores situacionales, indirectamente, ¿no? Pueden ser también estímulos distractores o la situación, ¿no? El lugar en el que están. Em, claro, ¿no? Digamos, eh, la iluminación puede facilitar el estudio, como que también puede dificultarlo, o también puede, digamos, facilitar, digamos, eh, contactos de pareja, tal vez, o en fiestas, la oscuridad, ¿no? O facilitar ciertas conductas de miedo. Mm, claro, se estaría como Ujú. que afectando, ¿no? La influencia del estímulo y el ajuste sin ser tal como tal un estímulo. Mm, Y bueno, claro, también podría afectar al estímulo, ¿no? Digamos, en lo que son con respecto a los contrastes, ¿no? Como la relación figura-fondo. O, por ejemplo, en este ejemplo, por decirlo, ¿no? Si una persona está su ropa de un color, por ejemplo, una persona está vestida de color azul y hay varias personas vestidas de color rojo, entonces es más fácil identificar esta persona vestida de color azul y las otras personas vestidas de rojo, pues como que va a ser un poquito más complicado. Bueno, claro, es más fácil que esta persona de esta vestimenta sea identificada, ¿no? Pero si todas están de un mismo color, va a ser un poco más complicado identificar a esta persona. Entonces, y como que, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? De la persona y de las otras personas. Y La- respecto aquí hay una parte en donde indica que hay prolongados deliberados de proceso. Eso, ¿cómo se podría diferenciar en un segmento conductual? a ver. Bueno, aquí veíamos segmentos conductuales y claro, así esta clasificación, ¿no? De proceso y de operación. A ver, dame un ratito, que tampoco me acuerdo del todo. En lo que es deliberado y no deliberado, me acuerdo que el ejemplo que mencionaba Cantor era más que nada con respecto a un estado fisiológico, ¿no? Que, por ejemplo, si está uno dormido, pues es no deliberado, pero si está, o sea, como que ahí estaría un poquito en o sea, como que estos estados que pueden afectar la responsividad del organismo, como que en cierta manera eh, implica, ¿no? Que una situación pues la haga de forma más deliberada o no. Mm, Yo recuerdo que más por los ejemplos, como quería un poco más a ese aspecto, ¿no? Cuando dice deliberado y no deliberado. Mm, En lo que es También hay de los sistemas de respuesta. A ver, un ratito que terminamos con esto, ¿no? Porque también, si es bueno, prolongado momentáneo, me acuerdo también que, claro, y el ejemplo que daba Cantor era con esto de de un gato, ¿no? El gato,
si está esperando a que salga un ratón del agujero, entonces esa situación duraría un tiempo indefinido, ¿no? Y más o menos extenso, que es el tiempo que tardaría que salga el ratón del agujero. Pero si es algo momentáneo, sería simplemente, por ejemplo, ay, el gato va, no, una persona va, mete una ficha en una máquina y aprieta un Ujú, botón y sale una gaseosa, ¿no? Entonces es como que una situación que dura un instante nada más. ujú. Digamos que algo así, ¿no? Digamos momentáneos, o sea, cuando ya el tiempo que duraría ese segmento está más o menos definido, ¿no? O sea, hay como que unas cuantas acciones que es necesario llevar a cabo para poder terminar con esa operación momentáneo. En cambio, es prolongado es cuando no se puede definir con exactitud cuándo terminará ese segmento, ¿no? Y puede prolongarse. Y el otro que era de proceso o de operación, eh, bueno, a ver, ya, claro, de operación es también cuando hay un procedimiento definido, ¿no? En el ejemplo que te mencionaba de meter una ficha, apretar un botón y te sale la gaseosa, es como que hay una operación definida que tú tienes que realizar para conseguir eso. En cambio, cuando es de proceso es cuando la ejecución es indeterminada, ¿no? O sea, por decirlo, eh, quieres, digamos, eh, ¿qué te digo? Digamos, evaluar o, a ver, quieres, a ver, una persona quiere enamorar a alguien, por decirlo, ¿no? Entonces, tiene un objetivo definido, pero no hay una operación clara sobre cómo enamorar, ¿no? Puede enamorar de muchas maneras diferentes. O sea, no es como el otro ejemplo donde tú vas, metes la ficha, aprietas el botón y sale la gaseosa, sino que, o sea, no está la operación clara, sino que tienes más o menos claro el objetivo, pero no tienes claro el cómo. Entonces ahí sería de proceso, ¿no? Que tienes Y de pronto es una conducta más compleja, ¿no? claro. Ujú. Entonces, claro, es como que o sea, como que clasifica de esta forma los tipos de segmento conductuales en base a la situación. Y bueno, hay otros tipos de segmento, ¿no? En el capítulo 6, por ejemplo, estábamos mencionando, por ejemplo, el segmento de conducta refleja o segmento de conducta motriz, que vamos a ver dentro de un rato, y así, ¿no? Hay otros segmentos. Em, ¿Qué más? Mencionaba lo de los sistemas de respuesta. Eh, los sistemas de respuesta son también o sea, como unidad. Bueno, aquí lo estamos definiendo, ¿no? Sistema de Ajá. respuesta, acá, unidad de acción integral más simple que compone una respuesta. O sea, es como que o sea, es como que toda la actividad de un organismo se organiza para dar como resultado un sistema de respuesta integral y unificado, ¿no? Y estos sistemas de respuesta, o sea, integración de actividades, se pueden integrar, organizar de diferentes formas para conformar una respuesta. Entonces, puede darse el caso de que una respuesta esté conformada por un solo sistema de respuesta, como es en el caso de los reflejos incondicionales, por decirlo, ¿no? Simplemente tocas un estufa y retiras la mano, es una respuesta de un solo sistema de respuesta. Pero generalmente se analizan respuestas conformadas por varios sistemas de respuesta, ¿no? Como acá, atender, percibir, aproximarse, ¿no? Por ejemplo, en este caso que poníamos, José ve a su amiga María en una fiesta y le pide que baile con él. Entonces, el estímulo es el desplazamiento de María, bueno, en la fiesta, ¿no? La respuesta sería atender, o sea, dirigir su actividad hacia el estímulo, eh, percibir o discriminar, ¿no? O sea, distinguir, identificar y diferenciar quién es la persona que ha visto, se aproxima a la persona y le invita a bailar. Entonces vemos como que hay 4 sistemas de respuesta que conforman una respuesta unificada.
¿Sí se captó? Luis. Entonces sería atender, de, sí sería una función básica o también sería una función de como de cuando la persona o sea, empieza a atender aquel estímulo sin hacer absolutamente nada, ya sea Mm, visualmente, auditivamente, así, de esa forma, o, o en qué se diferencia de percibir. Ah, bueno, bueno, en este capítulo todavía, esto lo aclara un poco, o sea, mucho más adelante, ¿no? Porque aquí como que tal, bueno, aunque sí lo menciona, ¿no? O sea, atender es como que desplazar tu actividad de un objeto a otro. Entonces, si el organismo está, por ejemplo, interactuando, por ejemplo, con una silla, con una mesa, entonces, bueno, imaginemos, ¿no? El organismo se está sirviendo un trago, ¿no? Se está sirviendo, entonces está interactuando, ¿no? Con el trago que se está sirviendo. En esas, levanta la mirada y ve a María, ¿no? Y que está en la fiesta. Entonces, ahí cuando la ve, hay un cambio en el estímulo con el que estaba interactuando al nuevo estímulo con el que empieza a interactuar. Entonces, ese cambio en el objeto de estímulo o es lo que se entendería como atender, digamos, desplazar la actividad de un objeto de estímulo a otro. Y percibir ya es el proceso, cuando la información adquiere un significado para la persona y para que la información ingrese, pues, por ejemplo, la luz pasa por los ojos, ahí están los conos, los bastones, recuerdo que soy en percepción. Claro. Y Bueno, el cerebro lo reconoce y adquiere un significado. Cuando la información adquiere un significado, eso ya es percibir, que es diferente. Atender es más, como dice Jair, centrar tu atención en algo. claro. Acá también identifica mucho el percibir como discriminar e identificar. O sea, como que tú diferencias y identificas, ¿no? ¿Qué es este estímulo? Claro, su funcionalidad o su significado y también, ¿no? Ciertas cualidades que pueda tener o ciertas posibilidades, así. O sea, como que identificas esas cualidades así, un poco así. Y bueno, aproximarse e invitar a bailar, eso sí está más sencillo. Ese es como el acto más, o sea, es el sistema de reacción más complejo, ¿no? Que el simple, que es, claro, el simple creo que leí que daba como ejemplo la reacción frente a una sartén caliente, ¿no? Evitar tu mano, bueno, Claro, una respuesta simple es cuando, o sea, la respuesta está conformada por un único sistema de respuesta, ¿no? O un único sistema de reacción. Pero cuando está conformado por dos o más, ya sería una respuesta compleja. Bueno, generalmente por lo que veo, suele estar más que nada conformada por al menos tres sistemas de reacción. Eh, digamos, una respuesta compleja. Mm, no sé creo que no se podría dar una respuesta. No me imagino una respuesta conformada por solo dos sistemas de reacción. Creo que no se podría. Digamos, creo que sería tres o más, ¿no? Y es una respuesta compleja y si es una sola, es simple, como mencionas, ¿no? Simplemente. Sería más con las respuestas reflejas. Sí, justamente, o sea, no hay de dos, es más, creo que en la definición sale que a partir de dos, o sea, ya como que están acá está. suponiendo que por lo menos van a ser tres, porque dos no se puede. Sí, claro,
Pues entendería que habrían al menos dos sistemas de respuesta precurrente y una última que es la final, ¿no? Que ya es la consumación de una Es el acción, acto, ya. claro, claro, y todos estos juntos conforman una respuesta. A ver, un ejemplo podría ser yo. Claro. De repente estoy en el mercado y me doy cuenta de que, o sea, volteo a la derecha y veo a mi ex que está con una persona, un chico. Ajá. Inmediatamente yo me quedo perplejo, me quedo viendo, observando detenidamente y como tengo un poco de vergüenza, no quiero que me vean, después de atender y percibir, me aproximo no al estímulo, sino que me voy a otro lugar a esconderme. Ahí se estaría cumpliendo los sistemas de reacción complejo. Mm, Sí, diría que sí. Sí, sí, nomás que hay, como hay algo emocional, algo que le agrega un contexto, ya sería del segundo tipo de respuestas complejas, que es básicamente esto, pero le agregamos un elemento, ¿cuál es la palabra que usa Cantor? No me Periférico. acuerdo. Ah, sí, Claro, periférico, perdón, sí. Ujú, sistema de respuesta sí, central y periférico. justamente. Claro, entonces ese Cuál es la elemento diferencia entre emocional esos? sería. Ujú. Claro, o sea, el sistema de respuesta central es, por ejemplo, esto, ¿no? Que es o sea, la actividad o sea, la respuesta en sí que se ajusta, son los sistemas de respuesta que se ajustan al estímulo. O que esta es la última es la que se ajusta y estos son los precurrentes, ¿no? Los que disponen directamente que se pueda ajustar. Digamos, los sistemas, estos se conformarían un patrón de respuesta central, pero lo que respectaría un patrón de respuesta periférica o sistemas de respuesta periféricos serían algunos como que acompañan al central, ¿no? Y que puedan tener incluso un efecto un tanto, incluso pueden hasta regular un poco, ¿no? Como el caso de la emoción, que es algo como que acompaña y que en cierta forma como que afecta la manera, ¿no? En que se va a dar. Em, pero claro, o sea, la respuesta emocional en sí no es en sí una respuesta que se esté ajustando, pero sí como que orienta, ¿no? La forma en la que, o sea, como que lo regula, se puede decir, ¿no? Entonces, acompaña. Por ejemplo, en este caso de José ve a su amiga María, entonces de repente, al hacerlo, de repente, él como que se emociona, ¿no? Su corazón se acelera, y él, digamos, se dice a sí mismo, ¿no? Bien, vamos a bailar, no, bien, ahí está María, genial, ¿no? De repente, ¿no? Se dice algo, dice esas cosas a sí mismo, ¿no? Entonces son como que sistemas de respuesta que acompañan al al patrón central, ¿no? Esos son como que periféricos. Mm, Son como algunas verbalizaciones o respuestas emocionales que acompañan, o incluso algunos esfuerzos, ¿no? Que pueda hacer el organismo, que, claro, que Y, acompañarían el patrón central. y sobre el medio y contacto distal, proximal, ahí la diferencia sería que la distancia Sí, entre el estímulo y la respuesta, entre el organismo. claro. Sí, porque, claro, en el medio de contacto distal es como que el contacto se da a la distancia, ¿no? Digamos, cuando tú escuchas algo, eh, digamos, hay un perro, el perro ladra, justo ladra un perro, creo. Bueno, el perro ladra, entonces tú escuchas el ladrido del perro a la distancia, ¿no? Entonces ahí es como que necesario que las ondas sonoras viajen por el aire para que puedas entrar en contacto con la acción del perro, ¿no? Con el estímulo.
Entonces es distal, o para poderlo ver. En cambio, proximal, o incluso para poderlo oler, ¿no? También. En cambio, proximal es más cuando tienes que tocarlo directamente, ¿no? En el caso del gusto, cuando comes algo, ¿no? Cuando tomas una sopa, para poder interactuar con la sopa, tienes que directamente la sopa tiene que tocar tu lengua, tu boca. Entonces, y el medio de contacto sería proximal. O un objeto, directamente tienes que tocar, lo tocas, ¿no? El mouse de la computadora cuando lo tocas, entonces el medio de contacto para que se dé esa interacción es proximal, ¿no? Porque directamente lo estás tocando. Ujú. Ahí está el perro. Y en el contexto internacional se tienen que cumplir esos tres elementos No de... necesariamente. No. No necesariamente tienen que cumplirse los tres. O sea, solamente es como una forma de clasificarlos, pero no necesariamente. Pero bueno, muy probablemente se encuentren los tres, pero no necesariamente tienen que estar siempre todos presentes. Entonces, más como la clasificación, más que nada como para que te ayudes en la búsqueda, ¿no? Digamos, cuando te pongas a analizar un segmento, pues te planteas, ¿en este segmento estará presente esto? Pero ya no necesariamente. En el contexto interaccional no necesariamente. O sea, se entiende que un estímulo y una respuesta sí o sí tiene que estar. Eso es como que lo infaltable. Incluso un medio de contacto también es como que algo infaltable. Pero el segmento interconductual básicamente tiene que estar, componen los elementos de un organismo interactuando con un estímulo. Ese sería el segmento, ese sería el Bueno, evento psicológico. sí, bueno, el Se- segmento sería todo esto, claro. Ya sería nuestra tarea el encontrar cuál es el contexto del segmento que estamos observando, cuáles son los medios de contacto, cuál es la función estímulo-respuesta y básicamente pues lo que nos ayuda a encontrar esos es lo que nos comentaba en el capítulo 4 y en los posteriores sobre la historia interconductual. O sea, te das un muy buen norte de ya sabiendo de pues cuál ha sido esta historia con el estímulo, por ejemplo, y ya saben más o menos por dónde comenzar para trabajar. Ujú. Que hay un par de ejemplos que nunca llegamos a analizar, pero de repente te sirven. Bueno, aquí es para inventarse uno. Bueno, es uno nomás. Bueno, de repente lo puedes usar. Yo no estuve cuando hicieron el Jakku, Ah, sí, también hay un cajón. pero he visto que ahí creo que ganó Judas, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Estuvo muy bueno, me lo perdí. Sí, Ajá. sí subí el video del Kahoot también. ¿Sí? Sí, está en YouTube. Ah, he visto que tiene varias vistas, ¿no? Así que me he fijado. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? O creo que por el momento no, o sí. No. Bueno, entonces vamos con la sesión de hoy día, para que antes de que se nos vaya el tiempo. Hoy es la sesión 6, ¿no? O Sí, 5. 6. Estaba diciéndole, ¿no? La sesión 5 no se grabó. Bueno, sí se grabó, pero se dañó el video porque
claro, como reinicié la computadora mientras estaba grabándose, entonces sí, el video se dañó. Entonces, a menos de que alguien tenga un programa para recuperar videos dañados, entonces no se va a poder recuperar la explicación de la sesión del capítulo 5. Pero el 5 era cortito, podemos volverla a hacer para que esté completo las sesiones. ¿Verdad? La Bueno, cortas y de ahí otra vez empiezas a grabar en las 6 para que sí, esté completa en YouTube. a ver, vamos repasando. Bueno, estamos bueno, el capítulo 6 nos habla de la etapa fundacional de la historia interconductual. Ujú. Entonces, aquí un poco nos va planteando ya lo que es el desarrollo psicológico. Nos plantea que esto depende un poco de las circunstancias biológicas, maduracionales y humanas y culturales. Y a partir de las oportunidades para entrar en contacto con estímulos, ¿no? Serían como que unas cuantas condiciones que regulan, ¿no? Cómo se da el desarrollo psicológico. Bueno, prácticamente todo lo que respecta a historia interconductual se centra muy en esto, ¿no? En lo que es como un capítulo, o bueno, casi toda la sección 2 del libro está orientado a lo que es la historia interconductual y es como quien dice, una parte dedicada a la psicología y el desarrollo. Aquí nos plantean que hay 3 etapas: la etapa fundacional, la etapa básica y la etapa social. Se puede decir que la etapa fundacional es la infancia, dígase los primeros 2 años, la básica, la niñez y la adolescencia, aunque también se podría rastrear como que, como que en la etapa, como se puede decir, como que la infancia es un poquito de transición entre fundacional y básica, así que también se puede decir que en la infancia también se está un poquito como que en básica. Y la social también ya sería en la adultez, ¿no? Que de los 20 años en adelante, aunque también se está como que la etapa básica como que también está transitando, por lo que la etapa básica también sería un poco etapa social, pero también un poco etapa básica. Ahí como que se entrecruza. Eh, de ahí, bueno, nos menciona, claro, la etapa básica o no, la etapa fundacional, la infancia es una etapa de transición de interacciones, donde las interacciones pasan de ser más que predominantemente biológicas a ser psicológicas. O sea, es como que recién se están formando las primeras interacciones, bueno, las primeras funciones estímulo-respuestas se están empezando a formar. Entonces, aquí las interacciones predominantes en esta etapa son las respuestas reflejas, la motricidad, claro, las respuestas o segmentos de respuesta motriz aleatoria y los segmentos de conducta ecológica. Serían los 3 principales. Entonces tenemos segmento de conducta refleja, motriz aleatoria y ecológica. Acá pueden ver, dice segmento de conducta refleja, y bueno, son respuestas automáticas y homogéneas ante estímulos con cualidades específicas. Acá se pueden ver algunas: reflejo de gateo, reflejo de la marcha en el bebito, ¿no? Casi todos los bebitos los agarran, los ponen como que medios parados sobre alguna superficie y medio como que empiezan como que querer caminar. Bueno, reflejo tónico del cuello, creo que esto es un poquito como de la firmeza de la cabeza, ¿no? Como para evitar que se le vaya para atrás, creo. Reflejo de prensión, le pones el dedo y cierra la mano y así. Hay varios reflejos que tienen los bebitos en esta etapa que posteriormente pierden y que, bueno, en lo que respecta a la estimulación temprana, tienen también bastante, solamente una funcionalidad, una importancia adaptativa, ¿no? O sea, en buena medida, el reflejo de gateo o reflejo de la marcha posibilita que eventualmente el bebé aprenda a caminar. O
Incluso he visto que a veces en estimulación temprana, también con esto del reflejo de prensión, a veces a los bebés como que les ponen los dedos un dedo en la mano y él cierra el puño, entonces como que medio como que intentan levantar al bebito así mientras con él con su fuerza se agarran. Entonces también estos reflejos se pueden utilizar para ir fortaleciendo en cierta forma al bebé para que vaya desarrollando ciertas conductas. Eh, Acá también cita mucho los estudios de Pavlov, que bueno, Pavlov sus estudios en condicionamiento clásico los basó principalmente en las respuestas reflejas. Eh, entonces se entiende que para Pavlov, que bueno, ahí son como que diferentes formas de cambiar la funcionalidad en el comportamiento. Casi todos los procedimientos que analizó Pavlov, digamos, ¿no? La extinción, recuperación espontánea, generalización, discriminación, condicionamiento de segundo o tercer orden, eh, y bueno, varios reflejos que él analizó. Todo esto nos permite entender un poco eso, ¿no? El, cómo se da. También lo que respecta a segmentos de conducta motriz aleatoria, también como que en un primer momento los bebés están, por ejemplo, en su cuna ahí y empiezan como que a moverse de una forma descoordinada, ¿no? Son contactos descoordinados, indiferenciados e inefectivos. O sea, no son contactos en sí que estén afectando como tal a los estímulos o que distingan un estímulo del otro. Simplemente son movimientos que realiza, pero que permiten desarrollar acciones más complejas, como acá, ¿no? El bebito. Ahí en esas se logró agarrar el pie y está como que jugando con su pie. Em, Ahí les puse, no sé si lo vieron, que puse en WhatsApp un video sobre cómo, que encontré, de, que nos sugiere un poquito cómo se podría desarrollar esto también. A ver, acá está. Este video lo saqué de TikTok. You are my honey bun sugar plum. Pumpy umby umpkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop. Snickums, spickums. You're the apple of my eye. And I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing 3 songs to you because you are so. Entonces podemos ver ahí, ¿no? Como ciertas respuestas así motrices, como que en un primer momento son descoordinadas e inefectivas, a partir de estos jueguitos se puede ir haciendo, ¿no? Que se vayan coordinando poco a poco con algún objeto particular. Digamos, he visto que en estimulación temprana hay varias actividades de este tipo, ¿no? También, por ejemplo, con los móviles que le ponen a los bebés, ellos simplemente los móviles están ahí, pero esas como que pueden tratar de jugar. Incluso me acuerdo que en estos de Fisher Price habían sacado hace tiempo unos como que gimnasios para bebés, algo gracioso, ¿no? Y lo ponían, salía Shakira, me acuerdo, promocionando estos juguetes. Le ponían ahí el bebito y él como que empezaba a realizar este tipo de conducta motriz aleatoria y como que se puede ver, ¿no? Cómo sus movimientos son descoordinados, inefectivos, indiferenciados, pero poco a poco se van coordinando con estímulos particulares. Entonces, permite el desarrollo de acciones más complejas. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Cómo a partir del condicionamiento clásico, de respuestas reflejas, el condicionamiento clásico no necesariamente se da con respuestas reflejas, pero aquí se puede utilizar un poquito más eso, o esto en estos tipos de reflejos, estas respuestas, o bueno, en conducta ecológica, ¿no? Aquí nos plantea que son
actos de descubrimiento rudimentario o reacciones diferenciales elementales, ¿no? Digamos que acá ya, por ejemplo, aquí el bebito cuando se toca su piel, lo más probable es que lo siguiente que haga es metérselo a la boca. Entonces, es como que empiezan a ver, a explorar, a tocar. Entonces, ahí como que ya van aprendiendo, ¿no? ¿Qué es este objeto? ¿Cuáles son sus cualidades? Este objeto redondo, ¿qué puedo hacer con un objeto redondo? Ah, mira, rueda. ¡Wow! Se da cuenta, ¿no? De qué es lo que se puede hacer con cierto tipo de objetos. Eh, Toca, no sé, una almohada y de repente se echa encima de la almohada, entonces también se relaja, ¿no? Entonces siente lo que le puede hacer a los objetos, pero también va descubriendo lo que los objetos le pueden hacer a él, ¿no? Cuáles son objetos agradables, objetos desagradables, qué otras cualidades tiene, ¿no? De repente alguien ve un vaso de chicha, eh, no, de repente, ¿no? Un vaso de leche, bueno, un biberón, porque es un bebito, ¿no? Un biberón, entonces ve un biberón, una botellita blanca, entonces ya ve que le están acercando, entonces ya como que reacciona a que como que él va a tomar la leche, ¿no? Entonces como que son acciones como que de descubrimiento, entonces va descubriendo lo que la leche, lo que el biberón le puede hacer a él, lo que él le puede hacer al biberón, entonces es como que claro, va prácticamente descubriendo el mundo, se puede decir. Y ahí se van formando, como quien dice, las primeras funciones estímulo individuales. Mm, Esto, Ahí en me, cierta forma es... Ajá. ahí me hace recordar un poco a, a Piaget, no sé si reconocerán, ¿no? Su teoría. Sí. Ahí en el capítulo 5, 4 es del libro, de hecho él cita en una parte a Piaget como un psicólogo importante en el ámbito del desarrollo, pero bueno, no cita en sí los estudios de Piaget, simplemente lo menciona como uno de los tantos, pero bueno, cita varios, ¿no? A varios autores en así lo que es psicología del desarrollo. Y bueno, sí, ciertamente, muy probablemente Cantor sí leyó a Piaget. Y bueno, simplemente que bueno, aquí Cantor lo está analizando desde una perspectiva de cómo es que se van desarrollando las primeras funciones de estímulo y las primeras funciones de respuesta en los bebés durante esta etapa. En cierta forma, esto del desarrollo ecológico es como quien dice un poco lo que es el desarrollo perceptual, se puede decir. Cómo, o sea, cómo aprende a percibir ciertas relaciones, ¿no? Aprende a discriminar, identificar objetos, las potencialidades de los objetos. Y bueno, sí. Sus, digamos, por ejemplo, ¿no? Una cosa que es más o menos delgada es más fácil de romper que una cosa dura, dura y gruesa. Entonces el bebé lo puede como que, o si esta cosa es flexible, es más difícil de romper que si es delgado o rígido. Entonces esto a partir de estos descubrimientos, ¿no? Estos primeros contactos puede ser que lo descubra, puede ser que no, pero bueno, la cosa sería fomentar, digamos, el descubrimiento de cualidades físicas, de potencialidades, en lo que le puede hacer al objeto y lo que el objeto le puede hacer a él, o de organismos, em, en aspectos de composición, cosas así, ¿no? Prácticamente es como quien dice el desarrollo perceptual del bebé. Y bueno, aquí esto es un poquito lo que es un arco reflejo, como para mencionar pues, la estructura de lo, como para ir más o menos viendo. Bueno, aunque es redundante. Lo menciona tipos de reflejo. Hay reflejos interoceptivos, o sea, de respuestas más viscerales, y reflejos exteroceptivos, ¿no? Digamos como acá, ¿no? Le pega en la rodilla, en el nervio patelar, creo que se llama, y entonces levanta la pierna.
reflejos fisiológicos y reflejos psicológicos, que es más lo que respecta al condicionamiento clásico principalmente. Y bueno, los segmentos de conducta ecológica que mencionaron, descubrir las cualidades físicas de los objetos, lo que podemos hacerle a los objetos según su composición y estructura y lo que los objetos nos pueden hacer a nosotros. Son segmentos, son más o menos descubrimientos tempranos, suelen ser permanentes, o sea, como que ya suelen darse al primer contacto, aunque también pueden ser organizaciones de movimientos aleatorios, como lo que mencionábamos acá, ¿no? Que el bebé a partir de esta de coordinación de movimientos aleatorios va desarrollando un segmento de conducta ecológica. Pero generalmente simplemente es una organización donde, bueno, se tocó un objeto y ya descubrió lo que el objeto le puede hacer o sus cualidades, ¿no? Pero también se puede dar de esta forma. No es un análisis categorial, no es que esté agrupando en categorías, o sea, no es un proceso de inducción, o como uno podría pensar de repente de una perspectiva un poco más cognitiva, podría decir, el bebé es un ser inductivo. Dice, no, es más, simplemente descubre, ¿no? O sea, por decirlo aquí, incluso nos menciona, ¿no? Para un bebé podrían haber como 50.000 colores. Digamos, es a partir del lenguaje, que es más una abstracción que posteriormente se clasifican, ¿no? O incluso con los sabores. Digamos, para nosotros hay como que un registro de creo que más o menos de 5 o 6 sabores, pero eso es más una clasificación conceptual, ¿no? Pero en este caso simplemente es un descubrimiento de cualidades y potencialidades. Es más como una familiarización o sea, no es tanto un desarrollo de conocimientos, ¿no? Simplemente es más una familiarización. El bebé está que toca el árbol, que se familiariza con el árbol, sí. Y bueno, tenemos un Kahoot. Habían algunas preguntas que quería hacerles también. En estas son algunas preguntas conceptuales, aunque creo que podríamos más que nada hacer estas preguntas de acá. Estas preguntas teóricas y el Kahoot tal vez lo podríamos hacer cuando estén todos, o no sé, o cuando ya todos, o Luis tal vez, o algunas otras personas alcancen al capítulo 6. Ahorita podríamos aprovechar en ver estas preguntas de acá, que son un poquito que planteé para reflexionar. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué papel juega el condicionamiento clásico, el descubrimiento ecológico y los movimientos aleatorios en la estimulación temprana? ¿No? O sea, ¿cómo podríamos ir Claro, fundamental. usar estos conceptos para algo práctico? No sé si alguien conocerá algo al respecto. Bueno, yo creo que tanto el condicionamiento clásico, el descubrimiento ecológico y los movimientos aleatorios, como decía en el capítulo 6, son fundamentales en el desarrollo del individuo. Más que nada por el hecho de, como mencionaba una vez un profesor, Carpio, que no importa con qué estés en contacto, sino cómo entres en contacto con estos objetos, más enfocado en la educación. Claro, Claro, se pueden fomentar, ¿no? Contactos, o sea, cómo fomentar un contacto un poquito más complejo con este objeto, ¿no? Digamos, por ejemplo, bueno, el bebé puede tocar, por ejemplo, una almohada, ¿no? Como para que vaya tal vez comparando sensaciones. Por ejemplo, bueno, esto ya más que en bebé, por ejemplo, yo acuerdo en inicial, ¿no? Que a veces nos hacen nos hacían sentir por ejemplo, un algodón, y tú sentías que el algodón es suave, luego tocabas una lija y sentías que la lija es áspera. Pero claro, eso no lo vas a hacer con un bebé.
pero sí se No. podría, por ejemplo, promover, por ejemplo, acá, ¿no? Y también con el mismo condicionamiento clásico, que era, bueno, yo lo veo así, cuando empiezas a interactuar con un bebé y se empieza a acostumbrar a cierto tono de voz, a ciertas palabras que va interactuando como comida, leche, ciertas, digamos, cuestiones culturales, ya va condicionando o ya se está condicionando ciertos estímulos, también a la hora de la alimentación, quién lo va a alimentar, no sé si me doy a entender. Claro, claro, se va adecuando, ¿no? Al horario en que le suelen alimentar. Ajá. También, yo veía también por el lado de la educación, porque al fin y al cabo, a nivel educativo aquí en México, las escuelas privadas y las escuelas particulares, son las escuelas privadas públicas y particulares no tienen mucha diferencia en cuanto a nivel académico. Teniendo en cuenta que, sí, Sí. y La es escuela. pública y privada, ¿no? Teniendo en cuenta que según la privada tiene más objetos con los que puede interactuar el niño en comparación con la pública. Sin embargo, no es que él tenga más, sino que tiene que haber como un seguimiento por parte de tanto de su escuela como padres o todo su contexto que les permee. Es interesante porque en buena medida implicaría también, por decirlo, ¿no? Para lo que es el desarrollo psicológico en la infancia, durante la etapa fundacional, no necesariamente es lo mejor tal vez tener un montón de cosas, no necesariamente, para poder estimular. O sea, se Ajá, puede promover contactos un poquito más complejos, simplemente con un repertorio más o menos limitado, ¿no? Lo que uno comúnmente tiene en el hogar, ¿no? Claro, con ciertos cuidados, ¿no? Es un bebé, no, pues no le vas a dar un llavero, bueno, podría ser, ¿no? Pero que esté limpio, ¿no? Bueno, tú hablabas, por ejemplo, de los gimnasios para bebés, ¿no? Y, por claro, eso ejemplo, de Fisher Price, que están carísimos, hay personas que usan como cascabeles, los globos, llaves, y que les permite interactuar con texturas, pedazos de tela, madera, ¿no? claro. Entonces, en este caso, a mí me quedó muy grabada esa parte que dio en la conferencia Carpio, que no son los objetos, sino cómo interactúas con ellos. Y que también tiene cierta parte con Vygotsky en el desarrollo del niño. Y también en algún momento estaba leyendo que si Cantor hubiera conocido a Vygotsky, hubieran sido bastante amenos en sus teorías por la forma de desarrollo que percibían con los infantes. Sí, de hecho que sí. Tiene bastante sentido. Sí, porque Vygotsky hablaba de zona de desarrollo próximo, que era como la potencialidad que tenía el individuo de realizar ciertas acciones en función de lo que podía enseñarle a alguien más. Y que al fin y al cabo los niños tienen esa potencialidad siempre y cuando alguien más los lleve de la mano, Ujú. desde pequeños, ¿no? Empezar a caminar, empezar a ir al baño, las primeras palabras, el lenguaje, que es algo fundamental para la interacción. Hay muchos problemas de lenguaje y se deben, desde mi punto de vista, a la falta de estimulación e interacción o contacto con ¿no? El balbuceo, que yo lo tomaría en este caso como movimientos aleatorios posiblemente del lenguaje, que ya van formando como que para la otra persona que un niño balbucee, para un papá es así como de, me está llamando, ¿no? Claro. Claro, Y tiene mucho sentido. O sea, ¿qué decir? No tiene mucho sentido, ¿no? Porque, o sea, uno balbucea simplemente y es como que se da una respuesta por parte del papá, entonces el balbuceo se conecta con un estímulo. Y tal vez en la medida en que el balbuceo sea cada vez más específico, como que se va coordinando con ciertos tipos de respuesta y eso podría significar el desarrollo
desarrollo, bueno, o sea, las primeras palabras. Sí, quedaría pie a interacciones más complejas, ¿no? Ajá. Sí, tiene bastante sentido. Ujú. Bueno, mm, podríamos preguntarnos acá, ¿qué se debería de conocer con mayor detalle para promover el desarrollo psicológico durante la etapa fundacional? No sé si, o sea, de repente, además de lo que, bueno, algo que yo les puedo plantear es de que, por decirlo, ¿no? Entre la etapa fundacional y la etapa básica, se plantean como dos etapas distintas, pero se puede, en cierta forma es como que la etapa básica como que en cierta forma va, o sea, como que se van entremezclando. En ese sentido, podríamos, lo que se estudie para la próxima sesión de la etapa básica, podríamos también considerarlo un poco, o irlo vinculando con lo que es también el desarrollo en la educación temprana, ¿no? Eh, Esto lo planteo porque, bueno, a partir de esto podríamos hacer nuestras preguntas, ¿no? ¿Cómo se puede promover el desarrollo psicológico durante esta etapa? Conceptualmente, ¿cuál es la relación? Y bueno, ¿cómo podríamos evaluarlo, ¿no? Digamos, si nosotros, digamos, estamos leyendo este libro de Cantor y no, entendemos cómo conceptualmente se concibe el desarrollo psicológico durante esta etapa, podemos pensar, ¿no? ¿Cómo podríamos evaluar el desarrollo psicológico de un bebé? A partir de eso ya podríamos empezar a hacer alguno que otro diseño, diseño de investigación, ya donde uno va diseñando para modelos para evaluar y a partir de ahí ya se te van ocurriendo algunas cosas para promover actividades. Y así sería, se podría hacer una evaluación del desarrollo psicológico, tomando en consideración aspectos de la psicología interconductual. Sí, yo pienso que lo que deberíamos de tener mayor este preocupación al momento de querer trabajar con los bebés es las interacciones que la persona ya tenga pues mayor desarrollo, ¿no? O sea, empezar por lo que el niño ya conoce e irlo poco a poco modificando hacia las conductas que queremos que el niño haga o no haga. O sea, en vez de ponerlo ya en una interacción nueva, pues poner cosas que él ya conozca y movérselas muy, muy poquito y ya irnos acercando hacia pues, las cosas que funcionalmente le van a servir con las conductas que queremos que el niño haga. No sé, por ejemplo, el ejemplo que decía Aralí que cuando trabajó en una escuela que se notaba que los niños años antes no hicieron las bolitas de papel, por ejemplo, y que años después tuvieron problemas para poder coger bien el lápiz, pues o sea, funcionalmente son muy, muy unidas, una es antecedente de la otra, pero a morfología, pues puede ser que solo los dedos una persona diga, bueno, puede ser que tenga que se tenga que ver, o sea, no es tan fácil ver todo el desarrollo que hay detrás de esas tareas. De hecho, en lo que respecta a estimulación temprana desde una perspectiva interconductual, no he visto casi, no he encontrado casi nada. Encontré un artículo donde menciona un poquito o sea, la importancia de la estimulación temprana para prevenir en lo que respecta a necesidades educativas especiales. Por ahí ya más o menos se puede ver el vínculo, ¿no? Y claro, como mencionas, ¿no? Esto en cierta forma te va a conectar con conductas que vas a realizar a futuro. Entonces, en cierta forma no es necesario que sea tampoco aprendizajes descontextualizados, pero sí, ciertamente, ¿no? Y yo diría que prácticamente cualquier interacción sería, mm, bueno, diría que es una etapa en la que toda interacción sería buena. De hecho, son, como mencionaba, son relativamente permanentes porque, o sea, es como que la base sobre la que se van a formar los posteriores,
los posteriores aprendizajes. Sí, es la maduración, va relacionado con la maduración biológica, ¿no? O sea, que pueden aprender a gatear, caminar, poder, el movimiento de prevención, el movimiento de sostener la cabeza, que en un futuro ese movimiento de prevención le va a servir tal vez para escribir, para sostener el celular, la tablet, caminar, correr, ir al baño. Entonces, en esta pregunta de cómo se puede promover el desarrollo psicológico durante la etapa fundacional, sería también la estimulación biológica, ¿no? Claro. No sé si en algún momento a ustedes les ha tocado que a muchos niños los envuelven de pequeños. O no sé si les pasa a ustedes que su mamá los envolvía. Creo. No me acuerdo. No, o le pueden preguntar, y esta es A una mí sí. práctica, esta es una práctica que se da para poder estimular que el niño quiera salirse de ese envoltorio. O sea, te envuelven como taquito Ajá. y el bebé o el niño se quiere mover. Entonces está poniendo en funcionamiento todas las partes de su cuerpo que le ayudan a la maduración biológica. En la sierra, en el Perú, tienden a envolver a los bebés y a cargarlos así en su espalda con mantas. Ajá. Claro, pero ahí Ajá. no estaría tanto el objetivo de que se suelte, ¿no? Sino más que nada de transportarlo. Sí. Sí sería transportarlo, pero el mismo envoltorio, por así decirlo, promueve que el niño se quiera mover, porque al fin y al cabo, como va muy apretado, tratan de salir. de salir. Claro. ¿No? Sí, de hecho tiene bastante sentido y iría muy de acorde con lo que nos plantea acá, ¿no? De movimientos aleatorios, segmentos de conducta motriz aleatoria, que es como que tendría cierta tendencia a hacer estas respuestas, pero al no poder, entonces como que empezaría ya poco a poco, ¿no? Como que coordinar con sus acciones para poderse soltar, o sea, cómo ir haciendo conductas efectivas, tipo ensayo y error, ¿no? Como el gato de Sorday. O sea, y en cierta forma sería como que una primera forma de situaciones de resolución de problemas. Ajá. Y para el movimiento de gatear, en algún momento lo vi en una materia, y era que los ponían boca abajo y les ponían algo que les llamara su atención para que el niño o el infante lo alcanzara y tratara de parar, bueno, de ponerse en 4 y tratar de mover, ¿no? Y también aplicaban la técnica, no me acuerdo ahorita, la de moldeo, donde agarraban las manos, trataban de mover una, luego la otra, moves una, moves la otra, para que también fuera como tomando ritmo de... No entendí bien la técnica. digamos, pones al niño como si fuera a gatear, pero al no tener esta concepción, si no tiene la práctica, lo que haces es tomar una mano y pasarla hacia adelante. Claro. Luego tomas la otra y la pasas hacia adelante. Y también vas estimulando, y luego volteas al niño y lo pones boca arriba y vas estimulando las piernas, como si fuera gateando. Eso es lo que hacían en educación temprana. Como esta respuesta que uno esperaría que se pueda dar de forma refleja, pero de repente si no se da, o sea, si no se da como se esperaría, se podría estimular de esta forma. Así es, algo que se ha notado mucho es que sí, o sea, aprenden a caminar y a gatear, digamos, pero sí necesita, o la estimulación temprana permea que lo hagan en un tiempo más rápido. Claro. Y eso es fundamental, ¿no? En el desarrollo psicológico, biológico, ya que un niño que empieza a gatear y caminar más a una temprana edad tiene más posibilidades de interactuar con otros objetos, alcanzar
ciertas cosas, jugar con otros, en otro tipo de situaciones, que un niño que no recibe la suficiente estimulación del medio en el que está inmerso. Lo que yo he visto es que a un bebé, digamos, si tú lo pones boca abajo, Ujú, él como que, o sea, levanta la cabeza un poco de esta forma. ujú. Entonces, de repente, esta forma de levantar la cabeza al estar boca abajo, o sea, bueno, en cierta forma, pues, como que se puede decir que es una respuesta refleja, pero que, ¿cómo decirlo? Promovería, digamos, que eventualmente gatee o que eventualmente descubra, ¿no? Que empiece a interactuar de cierta manera con la Este, mamá, tal vez. sí, y en algún momento yo me pregunté, ok, ¿qué pasaría de lo contrario, ¿no? O sea, el niño en la posición que señalaste, que se queda así, pero que le acerques todo lo que, o que lo dejes en un lugar donde no tenga que moverse para alcanzar algo, ¿no? Claro, como ponerle retos, ¿no? O sea, como que hay un incentivo, que algo que quiera alcanzar. Ajá. Entonces, sí es bastante, bueno, ya se van conectando bastantes cosas. Ujú. Sí, muy interesante. Y bueno, se puede ver, ¿no? Cómo a partir de lo que vas mencionando, uno podría, por ejemplo, ¿no? Citar un poquito de este capítulo o del siguiente, o del capítulo 5 de Canto, de su- no, 4 del libro, y a partir de eso, ¿no? Ir entendiendo un poquito cómo podría promover el desarrollo psicológico en esta etapa, cómo se pueden ir analizando los segmentos este tipo de segmentos de conducta durante la etapa fundacional, y a partir de eso, ¿no? Cómo diseñar o sea, así como hay, por ejemplo, libros de análisis conductual en lo que es estimulación, educación especial, se podría a partir de esto ver cómo hacerlo en lo que es estimulación temprana, desde esta perspectiva más interconductual. De hecho, algo les iba a mencionar. He visto que Biyu tiene bastantes investigaciones al respecto, Sidney Biyu. Mm, Aquí ¿qué se debería conocer? Pues la obra de Biyu. Creo que sí que Camilo, ¿qué deberíamos de conocer con mejor detalle para esa pregunta? Yo creo que es la filogenia y la ontogenia de nuestra especie, al fin y al cabo, ¿no? Eh, a mí, como yo lo veo, la educación especial como tal es un... Si lo vemos desde esta postura, todo individuo necesita que se evalúe y se desarrolle un plan adecuado a sus características. Entonces, por ende, toda la educación debería ser especial, porque muy cierto, no hay un individuo que filogenéticamente sea igual a otro. claro. Pero sí podríamos tal vez plantearnos como que hay eh, una cierta maduración normal, ¿no? O sea, Sí, ontogenética, ¿no? claro, la ontogenia. Bueno, de por sí hay que tener en cuenta tanto la maduración como la historia interconductual forman parte de la ontogenia. O sea, la maduración biológica y la historia interconductual. O sea, los dos son ontogenia. Uh-huh. Y que hay filogenia ya sería más de la evolución de la especie, a partir de la especie. Sí, tiene razón. Sí. Sí, de que igual siempre está el ejemplo de hasta sale, o sea, es tan raro que hasta sale en las noticias, ¿no? Que el niño sordo que ahorita se está graduando de no sé qué carrera. O sea, es tan, vaya, el sistema en el que vivimos no se ajusta tanto a las personas que tienen
una discapacidad o que no son neurotípicas, que hasta es noticia, ¿no? O sea, hasta sí da risa lo poco ajustable que es la educación temprana, más importante, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita que hablas de la sordera, no sé si han visto una película que se llama Sound of Metal. Sí, 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 Ah, se sí. me hace bastante buena. Y también, Justamente ahí se vive. Ah, sí, perdón. no, perdón, y justamente lo relacionaba con algo que decía Cantor, bueno, el desarrollo psicológico es continuo y que no termina en un punto de maduración y sigue, ¿no? Y esta película nos muestra que el individuo se adapta y desarrolla nuevas formas de interacción con su medio. Ujú, justamente. Muy padre la película también. Pues, bueno, una pregunta que podría hacer ahora es, con respecto a la evaluación, cómo se les ocurre que podría evaluarse el desarrollo psicológico en esta etapa? Bueno, tal vez alguien que ya ha llevado algo de estimulación temprana ya, pues ahí, tal vez ya tiene una noción, ¿no? Generalmente, bueno, hay algunos test también que se usan. Sí, Algunos, las enfermeras cuando llevan a los bebitos a su control, les evalúan. NAPGAN. Ajá. Y también hay uno de motor fino, ay, no me acuerdo cómo se llama, que está deletreado. Y es como que le lanzan la pelota al bebito para ver si la atrapa, dependiendo de cuántos meses se sienta, si sigue o no con la mirada al evaluador, cosas así. Claro, todo esto es importante ver. Bueno, ahí podríamos ir pensando, ¿no? A partir de estos, cómo lo podríamos, así como hicimos estos casos con el segmento conductual, especificando cuál es la respuesta, el estímulo, los sistemas de respuesta, podríamos también hacer eso mismo, ¿no? Con estas formas de evaluación y, Ah, ya me acordé de otro, el Pepsi. el TEPSI. Ajá. Y a mí ya se me perdió mi TEPSI. Ahí El está. TEPSI es, el TEPSI es para, TEPSI es más para niños, ¿no? En primaria, no, en inicial, ¿no? De 2 a 5 años. Claro, pero ya no está, digamos, en el rango de etapa Ah, fundacional. bueno. El TEPSI ya El sería en Pepsi etapa. se basa creo que en lo de Piaget, por eso es que el niño le hace coger 2 bolsas, cuál pesa y cuál no, todo eso. Ah, TEPSI es Piagetano, entonces. Ujú. Bueno, aunque también eso de las bolsas también se podría entender un poquito como, bueno, aunque sería, bueno, ya eso lo veremos en el próximo capítulo. Ya, voy a averiguar bien. No, o sea, o sea, pues que sí, ¿no? Es una teoría, o sea, la teoría de Piaget es bastante conocida y incluso hasta Cantor la considera. Pero bueno, tal vez eso no creo que se pueda considerar como tal un segmento de conducta ecológica. Tal vez sí, ¿no? Porque está contrastando pesos. Mm, Pero, pero claro, como está en la etapa posterior, básica, bueno, aunque no creo que haya tampoco ningún impedimento. O sea, por ejemplo, las respuestas reflejas se siguen dando a lo largo de toda la vida. Entonces, tampoco es como que, pues, tampoco es como que solamente se tengan que entender estos segmentos como exclusivos de la infancia. Aquí hay reflejos que se dan solamente en la infancia y después ya no se dan. Y, y bueno, aquí hay algunas preguntas teóricas. Mm, ejemplo,
Eh, ¿Cuáles son las 3 etapas del desarrollo psicológico? Según yo es fundacional, básica y social. Sí, No se escribe. Acá. Fundacional, básica y social. ¿Qué caracteriza la etapa fundacional del desarrollo psicológico? la simplicidad pudiera ser del tipo de respuestas que da el organismo. Sí, ciertamente. Mm, Que va de la mano con la maduración biológica. Buena esa. Ujú. sí, también. Que es una etapa transicional de biología a psicología. Ujú. Uno, dos, tres. Sí, es una etapa, como les mencionaron, es una etapa transicional. Y bueno, em, ¿de qué depende el desarrollo psicológico? No me acuerdo si Cantor lo dividía en tres o en dos, pero uno es el oportunismo para poder interactuar con los estímulos, la, la cultura social en la que el organismo se está desarrollando, si es que es una persona, y el desarrollo biológico de, del organismo. Claro. De hecho, sería pertinente preguntarnos, ¿no? Con respecto a la cultura, em, ¿qué aspectos culturales podrían, digamos, variar, ¿no? La forma en la que se daría tal vez la maduración en bueno, el desarrollo psicológico en esta etapa. Porque podríamos tal vez pensar que la cultura tendría más importancia posteriormente, ¿no? Bueno, de hecho que sí. En esta etapa pareciera como que la cultura es menos importante. Mm, Tal vez yo creo que podría ser en el tipo de objetos, ¿no? Eh, Sí, ahí me lo imagino yo, Serían las formas de crianza, tal vez, justamente. las cuestiones alimenticias que te objetos, permiten, el ambiente. no sé, desarrollar. No sé si se han dado cuenta que hay países donde la gente es muy alta y se relaciona mucho o hay una correlación con el tipo de alimentos que se consumen, aparte de la historia que hay detrás, ¿no? O los alimentos, por ejemplo, México o toda Latinoamérica tiene como que mucha facilidad de conseguir frutas, semillas y que son como alimentación básica para ciertas poblaciones. Claro. Sí, yo vi unos videos
donde justamente aprovechaban que niños aún no sabían hablar o tenían muy poca interacción con la lengua madre de su comunidad y les enseñaban chino. Y a los niños de menos de 1 año se les facilitó mucho el poder señalar de que cuando decían un sonido, el señalar a qué se estaban refiriendo, mientras que a los niños ya de 4 o 5 años se les olvidaron más palabras que los que aún no tenían esas interacciones ya tan asociadas y tan automatizadas, por así decirlo. Claro. Sí, bueno, aunque eso es curioso, ¿no? Porque yo había escuchado de que, bueno, sé que uno puede decir, ¿no? Que, digamos, cuando uno tiene contacto con más de dos idiomas durante esta etapa, pues eso podría generar problemas de lenguaje. Pero claro, tal vez eso de problemas también podría ser entendido en un contexto, ¿no? De repente en ciertos Ujú. contextos eso que se podría considerar problemas no es un problema realmente. Sí, ahí ya dependería, ¿no? Luego, pues no sé, ya pudiéramos ir a las personas aquí en el sur de Estados Unidos, pues que combinan el inglés con el español porque se les olvidan las palabras, u otras que al contrario, que hablan 5 idiomas y pues a ver, no es que sean super fluidos y saquen un C2, pero pues para que sepas 5 idiomas, ya tienes una manera en la que cómo aprender idiomas. Mientras que el que habla uno, pues tiene que ir a cursos por el estilo, así. Sí, interesante. Claro, porque no lo había planteado, ¿no? O sea, de repente es un problema tal vez para, o sea, esa interferencia tal vez de aprendizajes de idiomas, tal vez en familias monolingües, ¿no? Que de repente hay como que contacto con otra, ¿no? Pero si es una familia plurilingüe, tal vez no es un problema, ¿no? Tal vez es como que está bien. Sí, se me hace muy interesante aplicar estos temas en cosas más, ajá, como del lenguaje, así que es la principal como crítica que hay, que los conductistas no tienen mucho desarrollo del lenguaje. Y pues ahí se me hace muy divertido a ver videos así. Ah, lo bueno. Otra pregunta es, ¿qué es un reflejo? Es un sistema de reacción unitario, ¿no? Mm, Ujú. sí. Eh, Acá también, bueno, algo que mencionaba un poquito más por acá, como una definición, ¿no? De unas respuestas automáticas y homogéneas ante estímulos con cualidades específicas. Ujú. Homogéneas porque casi todos responden de una manera más o menos parecida. Eh, ¿Qué es un segmento de conducta ecológica? Es la, son las interacciones primerizas entre el organismo y el ambiente pues, con el que, pues, donde él se está desarrollando, ¿no? Ahí ya tiene que ver lo que comentábamos del desarrollo biológico de los sentidos y cómo este va a permitir que perciba pues lo que está a su alrededor, colores, olores, texturas, ruidos, y pues que sea el inicio de interacciones más complejas en el desarrollo básico. Ujú. Y bueno, ¿qué se descubre con la conducta ecológica? ¿El ambiente o no sé? ¿A ti qué se te ocurre, Cristian? O Aralí.
Sí, bueno, a lo que recuerdo ahorita del capítulo y por lo que dice, sí es el ambiente. Y, por ejemplo, ahorita que hablamos de los problemas de lenguaje cuando se interactúa con dos, dos idiomas, aquí en la ecológica, si una familia es, bueno, solo habla un idioma, sí podría ser un problema, sí, podría ser una conducta ecológica del niño que tal vez por alguna interacción que tuvo en la escuela y demás, este, apenas diferenciando, ¿no?, ciertas palabras, pero en el contexto donde pasa también más tiempo que su casa, no puedan como diferenciar esa situación y lo vean como un problema, ¿no? Y esto podría ser una conducta ecológica que en lugar de ser algo potencialmente beneficioso para el niño, por la forma en que se está tratando como problema, pues es perjudicial. Sí, buen ejemplo. Ujú. Claro, un poquito lo que mencionaba, ¿no? Mm. No me quedó todo claro, porque, a ver, porque es como que da un reconocimiento de respuestas lingüísticas. Mm, Bueno, a ver, algo que podría mencionar acá es de que, bueno, hay que tener en cuenta que algo que menciona es que si bien se podría entender como que a partir de estos contactos se podría tal vez desarrollar quizás el lenguaje, esto es algo prelingüístico, o sea, no implica una abstracción de significados, o sea, no es un proceso inductivo, simplemente es como que en todo caso se podría identificar las palabras más como sonidos, quizás, ¿no? Sí, por ejemplo, lo que sucede con la voz de la madre, que aunque el bebé no le entienda, hay más probabilidad que sonría a la voz de la madre que a la voz de alguien que nunca ha escuchado. Pero, no sé, de ahí con el lenguaje tengo un tema. Claro. Sí, he leído a Wittgenstein y, no sé, por así decirlo, me encanta la idea de juegos de lenguaje. Y no sé si han escuchado de las comunidades que se comunican a través de silbidos, Ujú. ¿no? Bueno, no, pero Entonces, desde lo que yo he leído y creo, creo que el lenguaje, desde un balbuceo, es lenguaje cuando tiene una reacción o cuando hay una respuesta por parte de otra persona. claro. Si un niño balbucea y la otra persona responde, ese ya es un juego de lenguaje entre la mamá y el niño, Pero en ¿no? este caso yo creo que más que nada serían como, bueno, aunque no estoy todo de acuerdo, no sé, porque, o sea, aquí yo creo que en esta etapa el lenguaje, digamos, se entendería simplemente como sonidos asociados a acciones, eh, porque, o sea, no se podría decir que esto todavía llega a un desarrollo categorial, o sea, todavía no es que el niño esté desarrollando categorías o conceptos, simplemente es como que va digamos, simplemente es una relación entre, bueno, pasó esto y probablemente ahora pase esto otro, ¿no? Entonces, como que es una cuestión así como de que va previendo ciertos sucesos inmediatos, pero no, Cimentando, ¿no? Como ciertos, claro, pero ¿no? no es que entienda categorías. Eh, de hecho, o sea, yo creo que no encajaría tanto eso, por ejemplo, que mencionas de Wittgenstein, que dice, porque, digamos, porque, o sea, como es una etapa prelingüística, por decirlo, yo creo que sería como suponer que, por ejemplo, en el caso de, o sea, que los perros participan de los juegos de lenguaje, ¿no? Claro, sin que suene, claro, bueno, creo que no suena insultante, pero sí se entiende, ¿no? Que, o sea, como que todavía no está el bebé desarrollando categorías. Eh, ah, No, pero dentro de lo que leí, un juego de lenguaje implica que
se puede, que hay dos partes, ¿no? Hay un ejemplo que mencionaba que si alguien levanta la mano y la otra persona levanta la mano, es porque entendió como que la señal o ahí lo mencionaba, ¿no? Y que en esa situación era un juego de lenguaje entre esas dos personas. Y por ende hay muchos juegos de lenguaje, tanto académicos, familiares. Lo que mencionaba en algún momento Rives era que un juego de lenguaje que se daba en la psicología era ya poner como que los conceptos que se iban a hablar y por eso el desarrollo, ¿no? Pero Claro. también hay juegos de lenguaje con cierto tipo de amigos, la forma en que tú saludas a alguien, cómo te responde ella o cómo te responde él, ¿no? Yo creo que Sí, un poco comenta. como que agregando eso, si bien Rives creo que menciona en muchas ocasiones a ese autor, ¿no? Y que todavía no lo he leído, pero por lo que se refiere también puede tener cierta, alguna, algún aspecto diferente de repente de respuesta, porque el hecho de que dos individuos, ya sea uno que cuenta con un nivel, que está en un nivel madurativo menor, por así decirlo, y otro que sí tiene un nivel madurativo menor, que uno de ellos le levante la mano y el otro responda, no establece un juego de lenguaje, se podría decir, para mi punto de vista, ¿no? Totalmente. O sea, habría que tener un criterio de especificidad, se podría decir, porque también podría ser otra clase de respuesta, ¿no? De repente, no tanto de receptor, y que ahí sí se constituiría un acto lingüístico, o sea, circular, ¿no? En la que el emisor habla o también gesticula de repente un lenguaje y el receptor también responde, ¿no? O sea, en este caso el referente, referido frente a un tema, lo, y el referidor, ¿verdad? Sí, ¿No? Entonces yo creo que ahí de repente hay algo que puede variar, pero sin eximir y también sin dejar de considerar que el lenguaje es parte de esa construcción social. Por tanto, en la medida en que se ha entendido ese lenguaje, el acto lingüístico se va a establecer, ¿no? Sí, bueno, es que el lenguaje es un tema que a veces me hace explotar y debrayar, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo que me refería con que alguien te levante la mano es que en una situación contextual, si tú levantas la mano y alguien no te contesta, si alguien no te conoce y demás, no vas a obtener una respuesta. Era como el ejemplo de las personas que se comunican con silbidos, no sé si tengan saludos con sus amigos. pero sabes que es diferente, porque, o sea, y yo creo que esto es más como algo precultural, porque, o sea, entiendo, Ah, o sea, por ejemplo, acá la cultura, en esta etapa, tiene una función más como de contexto, pero no es en sí que las acciones del bebé sean culturales. O sea, no es como que es, el bebé en sí esté participando en la cultura, sino como que está en un contexto cultural, se puede decir. está en un contexto, pero creo que también es partícipe desde que nace. No es como un ser que solo está recibiendo, sino que también está participando. Y lo veo así, en ciertas partes de México a los niños se les llaman de diferentes modos. Huerco, chiquillo, no sé, en mi familia son mucho de decirles cachito de carne, ¿no? Algo que, por ejemplo, te mencionaría es de que, por decirlo, ¿no? No es lo mismo, creo, digamos, de que, digamos, eh, si el bebé escucha que bueno, ella tampoco, o sea, creo que todavía no tendría tanta coordinación como para discriminar expresiones verbales, creo. Más que nada, No, por ejemplo, cuando mencionaban la voz de la mamá, es como que no es lo mismo que las palabras. no, pero no sé,
pongámoslo así, si el niño Es como que, o te sea, yo sonríe, entiendo de que, o sea, escucha la voz y ya como que se anticipa la aparición de la mamá o alguna caricia, pero es más como que se anticipa, pero no es como que esté entendiendo lo que la mamá le está diciendo, ¿no? Simplemente es como que Pero una asociación de, yo creo que igual se produce un proceso de aprendizaje ahí. De todas maneras, o sea, pese a que el niño no pueda discriminar o darle sentido a esa gesticulación o esa conducta de levantar la mano, igual yo creo que se da un proceso de aprendizaje, ¿no? Que igualmente, y que claro, debe estar relacionado a la cultura, a la propia cultura y al contexto, y, pero así, es un aprendizaje asociativo, yo creo, ¿no? sí, yo también creo que sería. sí, digo, al fin y al cabo, creo que el lenguaje es un tema que para mí es algo muy, muy difícil a veces de explicar y hablar, y son tantas las ideas que sí. Pero, a ver, espérame, Y, ajá, no iba a comentar esto, ¿no? Lo que, bueno, en el fin lo que yo le quería hacer era, bueno, en descubrimiento ecológico lo que se descubre son cosas así, más que nada. Cualidades físicas de los objetos de estímulo, lo que podemos hacerle a los objetos de estímulo, lo que los objetos nos pueden hacer a nosotros. Y bueno, depende también un poco de la composición y estructura de las cosas. Entonces, como que ahí ya, en base a eso, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Eh, esta regla es, bueno, no sé si la puedan ver, una regla es más o menos, puede ser un poco rígida, blanda, entonces como que es más o menos fácil de romper, pero si fuera tal vez un poco más flexible, sería tal vez más difícil de romper, o un lápiz chiquito es más difícil de romper que un lápiz largo. Entonces son como la composición y estructura de las cosas, como que en cierta forma, como que depende, varía un poco lo que los objetos, lo que le podemos hacer al objeto y así, ¿no? Es esos descubrimientos así de forma muy rudimentaria, ¿no? De anticipación, sería, ¿no? De conducta ecológica. como los juguetes que tienen botones, sonidos, ¿no? Que te ayudan Sí. a como discriminar ciertas cosillas. Ahí. Las bolitas esas que meten formas. Ujú. Sí, pues, bueno. Y bueno, ¿y qué es una conducta aleatoria motriz? Bueno, una conducta motriz aleatoria. Es una conducta descoordinada de un objeto específico. Mm, Sí, yo la veo aunque no, también como... Ah, sí, perdón. bueno, no sé si se puede decir que es como un objeto específico por lo que está descoordinada, ¿no? Como que estaría, creo que sería como oscilante, tal vez, ¿no? Yo Bueno, pienso que, ajá, o sea, es como la cualidad de la variabilidad en su máxima expresión. El organismo está pues haciendo respuestas fugaces, simples. Pues en un futuro pues ya van a ser conductas a estímulos específicos, ¿no? Pero ahorita pues no nos deberíamos de sorprender que un bebé se lleve a la boca el pie y una cuchara y la tierra que encontró, o sea, O como el video de TikTok, ¿no? Que ajá, está manoteando sí, y al fin y al cabo es algo aleatorio. Le amarraron los globos y pues ya claro. Pero a partir posiblemente. de eso, ya es, o sea, a partir de esos pequeños contactos así aleatorios, como que ya empiezan las primeras coordinaciones, ¿no? Las primeras ujú, conexiones. Entonces, ya poco, o sea, es como que a partir de eso se van desarrollando las primeras funciones estímulos, se puede decir. ujú. Sí, en general es el objetivo de todas estas, se podría decir que eso es el objetivo de estos tres tipos de segmento de conducta, ¿no? Desarrollar los primeros tipos de función estímulo-respuesta. O tal vez, o sea, son como que función estímulo-respuesta muy simple y ya se va formando las primeras de forma más individual,
o más, más coordinadas, ¿no? Más complejas. Eh, Desarrollo de las primeras funciones estímulo individuales y complejas. Y bueno, creo que eso sería todo lo referente con este tema. El Kahoot lo vamos a jugar un poco después, que bueno, ahorita Luis creo que está en el capítulo 4. La próxima semana analizaríamos el capítulo 7. Entonces ya si un poco ya de repente si logra avanzar hasta el capítulo 5 o 6, podemos jugar los dos Kahoot del capítulo 5 y 6. Y bueno, hoy día Karina no ha entrado, pero de repente Karina ya ya está llegando, entonces de repente ya puede ir también, ¿no? Para que, para que todos juntos juguemos el Kahoot del Muy capítulo bien, 5. Jair. Ujú. Y bueno, si Perfecto. pueden, claro, si pueden hacer su análisis de un segmento conductual, lo que sería para Cristian y Luis, que puedan ir así. Sí, Bueno, de repente lo hacen tipo de infografía o tipo de manera lo que está sucediendo. O si no, no es necesario que lo hagan así. Pero sería bueno, ¿no? Para poderlo tal vez para ponerlos en nuestros estados. Eh, Y bueno, la próxima semana revisamos el capítulo 7, que ya es la etapa básica. ¿Algún comentario que quieran hacer? no. Bueno, estuvo bastante interesante la sesión. ¿También tomaste hoy? Ujú. Ayer había más. También si Que no tienen tomas con preguntas banco. sobre cualquier capítulo, incluso del capítulo 3 o 1, las pueden hacer en cualquier sesión. ¿Estás sucio? O por el WhatsApp ahí, que también Ah, sí, el ahí WhatsApp donde también lo pueden platicamos hacer. más ahorita que hace 2 o 3 semanas. Ah, sí, por WhatsApp. Sí, Ujú. Pues muy bien, muchachos. Hasta el otro sábado. Buenas noches. buenas Buenas noches, nos noches. vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Arely, ¿cómo estás? Vamos a dejar de grabar.